Volviendo al tema del líbido como variable cuantificable sexual, para Sigmund existen tres principales zonas donde se deposita la líbido, teniendo como referencia la etapa donde el infante descubre el mundo que lo rodea, siendo la zona oral cuando el infante pone objetos en su boca, la siguiente zona cuando el infante aprende a ir al baño y a controlar esfínteres, y la última zona siendo la zona fálica, cuando la persona explora las similitudes o diferencias biológicas con sus progenitores. Freud, para apoyar su teoría, buscó testimonios a su favor, lo que se puede interpretar como un sesgo de confirmación en el mundo científico. Esto le valió otro reproche de la comunidad científica, al tachar su teoría como machista y falocéntrica. Vale la pena aclarar que ya para su tiempo, muchos psicoanalistas de la época conjeturaban que estas actividades placenteras en la infancia no estaban cargadas de connotaciones sexuales y que era la mente del adulto la que les atribuía posteriormente un carácter sexual. Sin embargo, esto no impidió que Freud viera esos comportamientos como conductas inherentemente sexuales, lo que hizo que en la comunidad científica de la época se refiriera a los psicoanalistas netamente freudianos como unos enfermos. La historia de Narciso nos narra la historia de un joven apuesto, hijo de un dios y de una ninfa. A medida este fue creciendo, el joven se volvió aún más atractivo, rechazando a todos sus pretendientes humanos y ninfas. Un día, al encontrar un arroyo claro, se fue a beber agua. Sin embargo, este queda embelesado por su reflejo. Narciso, incapaz de consumar el amor con su reflejo, se lanza al agua, donde muere ahogado. En el lugar de su muerte crece una flor, el narciso. Aunque esta historia ha sido contada innumerables veces y en algunas ocasiones el deceso de Narciso cambia según la historia, este relato nos enseña sobre el peligro de la vanidad y cómo la obsesión con uno mismo nos puede llevar a la autodestrucción. En la filosofía clásica, el trastorno narcisista aparece como un vicio moral en la vida del hombre recto. Sin embargo, para Freud, este será una condición inherente al infante. Para Sigmund, este líbido, deseo o impulso en ocasiones puede apuntar hacia dentro de una persona. Considerando que la satisfacción de las necesidades siempre apuntan hacia dentro de una persona, Sigmund declara que los neonatos, al ser un cúmulo de deseos que no han experimentado ninguna restricción de la vida, se sienten omnipotentes, por lo que cuando estos deseos se ven confrontados por la realidad, los infantes superan esta etapa de sus vidas. No obstante, no siempre ocurre, por ende, los adultos terminan por desarrollar un trastorno narcisista. Edipo Rey es una tragedia escrita por Sófocles, quien narra la historia del rey Layo, a quien un oráculo le dice que en el futuro su hijo matará a su padre y se casará con su madre, por lo que Layo, asustado, ordena abandonar a su hijo en una montaña para que éste muera. Sin embargo, un pastor lo encuentra y lo lleva a Corinto. Posteriormente, en la juventud de Edipo, este en un viaje se encuentra con Layo, su progenitor, al cual asesina sin saber su identidad. Después, se casa con la viuda del rey, Yocasta, su madre, cumpliendo la profecía del oráculo. Años después, este se entera del mismo oráculo que se había casado con su madre, por lo que su madre termina por quitarse la vida, mientras Edipo decide cegarse y aislarse como castigo. Para Sigmund, esta era una tragedia universal, debido a que los infantes miran a su madre como una fuente de satisfacción inmediata de sus deseos. Es importante declarar que Freud forzó el vocabulario para sugerir que los niños estaban enamorados de sus madres, como era característico de su personalidad extravagante. Un acierto en su teoría fue señalar la crisis que sufren los infantes al darse cuenta que son seres independientes de su madre, lo que otros autores denominarán como una crisis vital normativa de individuación. Sin embargo, recordemos que Freud obtenía muchas de sus conclusiones de su propia observación, ya que él separaba la última media hora de su jornada para autoanalizarse, por lo que caía constantemente en falacias de generalización, donde se utilizan hechos particulares para describir una situación general, por lo que Sigmund comete otro error, ya que se apresura al decir que los niños tienen el deseo inconsciente de destruir a su padre, siendo lo más probable que Sigmund solo se estuviera proyectando a sí mismo. Recordemos la frase de Carl Jung: cuando señalas con un dedo a una persona, recuerda que otros tres te señalan a ti. Otro hecho que sin duda apoyó a que tacharan a Sigmund de machista es que cuando le preguntaban cuál era el complejo de las niñas, este solo se limitaba a decir que era el mismo de los niños, pero con su padre. No es hasta que Carl Jung denomina este complejo como Electra, basado en otra tragedia de Sófocles.
simples. Freud, en su obra El malestar de la cultura, sostiene que todos deseamos alcanzar la felicidad, pero la sociedad siempre se interpone en nuestro camino. Recordemos que en el ello se encuentran nuestros deseos más ocultos y que están regidos por la búsqueda del placer. Incluso con los avances tecnológicos, el humano ha hecho uso de artefactos para mejorar su calidad de vida y, paradójicamente, se ha vuelto una especie de dios omnipotente con prótesis, que solo es majestuoso cuando lleva puesto todos sus implantes, lo que en vez de liberarlo, le otorga aún más limitaciones. Sigmund también presenta sus propias visiones sobre la religión en su libro El porvenir de una ilusión. Recordemos que Sigmund era ateo, provenía de una familia judía no practicante. Para Freud, la religión nace producto de las adversidades de la vida, como una ilusión que busca proporcionar consuelo. Teniendo en cuenta que Sigmund era ateo, necesitaba recurrir a personas creyentes para recoger su testimonio, por lo que otros colegas comentaron que la religión se basaba en un sentimiento de pertenencia universal, un sentimiento de pertenecer a un todo, un sentimiento oceánico. Aún así, Sigmund caracterizaría a la religión como una ilusión infantil. No obstante, el mismo Freud distingue entre ilusión y deseo. Mientras que el deseo es una fuerza que se opone a la realidad, la ilusión tiene un carácter más simplista, pero verdadero, por lo que, frente a la crueldad del mundo adulto, los hombres buscarían una figura de protección, donde los creyentes en muchas ocasiones replican la relación de Dios con sus padres, por lo que se enojan, lo maldicen, pero siempre están seguros ante las incertidumbres de la vida. Esta conclusión nace al analizar la mayoría de las características atribuidas a las deidades en la historia. Los dioses son justos, protectores, poderosos, sabios, y no siempre nosotros entendemos su justicia, siendo características que los niños les atribuyen a sus padres. Finalmente, para Freud, la religión sería de carácter superyo cultural, es decir, represivo. Y una vez más, cometiendo la falacia de generalización, Sigmund, proyectándose a sí mismo, indicaría que si existen muchas prohibiciones respecto a las relaciones carnales entre integrantes de una misma familia, era porque este era un deseo bastante común en muchas personas. En contraste, Jung sostiene que así como en el relato de nuestros padres primitivos, Adán y Eva, a los humanos se les presenta el bien y el mal como una elección, desde que despiertan conciencia, por lo que todos poseemos una parte oscura. La respuesta no se encuentra en intentar reprimir este deseo oscuro, puesto que solo lo proyectaremos al resto, sino integrarlo a nuestro yo, a fin de lograr la individualización. Esto no significa darle rienda suelta a nuestros deseos más oscuros, sino reconocerlos como nuestros y entenderlos. Similar en la relación de Dios con el diablo, Lucifer, en su primera aparición en el Edén, actúa a espaldas de Dios, para que tiempo después sea el mismo diablo quien le pida permiso a Dios antes de actuar, como se muestra en la historia de Job, demostrando una evolución en su relación. Si quieren ahondar en el tema, se recomienda leer los siguientes libros: La interpretación de los sueños, Psicopatología de la vida cotidiana, Tótem y tabú, Lecciones introductorias al psicoanálisis, Análisis profano y finalmente El malestar de la cultura, escrito en 1930. En este video hemos explorado algunos de los mayores aciertos de Sigmund Freud como científico, reconociendo que muchas afirmaciones fueron audaces para la época y sentaron las bases de lo que hoy conocemos como psicoanálisis. Sin embargo, esta misma personalidad impulsiva lo llevó a cometer errores, como falacia de generalización y sesgo de confirmación. A pesar de ello, Sigmund realizó un trabajo formidable al establecer una nueva epistemología que, aunque en sus inicios presentaba errores de falocentrismo, fue enriquecida por autores posteriores que ampliaron y mejoraron muchos de sus conceptos. Para finalizar, nosotros no debemos descartar epistemologías basándonos en juicios de valor. Al contrario, es crucial que toda la información y mensajes que recibimos los sometamos a un análisis racional y adulto. Solo así podremos identificar tanto sus puntos fuertes como sus mayores falencias y continuar creando nuevo conocimiento. Este video fue el final de una trilogía sobre la introducción a la psicología de Sigmund Freud. Si les gustó este video, dejen su like y no se olviden de comentar qué otros autores quisieran ver en los próximos videos. También pueden apoyar al canal con Plin y Yape.